26. Vamos a estar leyendo del capítulo 69 hasta el 75. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Mateo 26, versículo 69. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, te doy gracias por tu palabra leída, Señor. De acuerdo, Dios mío, a nuestra necesidad, habla, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Padre, bendice, sigue bendiciendo, Dios mío, en este lugar. Gracias, Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Qué precioso, hermano, que en esta mañana nos estábamos gozando también, ya que Dios de una y otra forma está siempre, y ahí es donde vemos que Dios está pendiente de sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Como el Padre siempre está pendiente de su hijo, de que si le falta esto, su Padre lo suple. Si se cae, su Padre lo levanta. Si hay algo que pasa en su hijo, el Padre está al cuidado de su hijo. En este caso, Dios siempre está al cuidado de sus hijos, porque desde el momento que nosotros dimos el paso de fe y dijimos: yo recibo a Jesucristo como mi único suficiente Salvador de mi vida, en ese momento pasamos a ser hijos de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios. Y nada más ahí termina, porque Cristo nos limpia de todo pecado. Quizás antes practicaba tal cosa o la otra, pero el momento que confesó a Jesucristo como su Salvador, como el único Redentor de su vida, en ese momento un cambio en su vida, porque la sangre de Cristo entró a su alma y limpió y arrancó la maldición que estaba en su vida, y ahora lo ha hecho privilegiado, hijo de Dios. Es por eso que cantamos, es por eso que levantamos nuestras manos, es por eso que día a día le damos gloria a Dios por su gran misericordia. Y es motivo de que día a día que pasa nos motivemos a seguir hacia adelante. A veces hay pruebas, hay dificultades, tristezas, soledades, pero sobre todo eso, nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesta en los hombres, no puesta en la economía, no puesta en lo que está pasando, sino que puesta nuestra mirada en el Redentor, en el Rey de Reyes, en el que viene pronto a levantar a su iglesia santa que le espera. Aleluya, día a día que pasa. Qué bello es, hermano, porque me asombro al ver, hermano, que aunque estén pasando momentos difíciles, veo una sonrisa, escucho un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su mirada no está, aunque quizás el problema lo esté apretando, aunque esté la aflicción, la enfermedad, pero ese cristiano ha comprendido que en las buenas y en las malas, en todo momento, debe de dar gloria a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha
ser agradecidos con Dios. Quizás esté desanimado, quizás no tenga fuerza, pero déjame decirte, sigue viendo a Jesucristo, que es el mejor camino y en Él se encuentra la victoria. En este momento hemos considerado estos versículos que hemos leído. Todos conocemos la palabra donde nos habla acerca del momento de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a la tierra, se encarnó, fue manifestado en carne. Dios mismo se encarnó, y aunque estuvo en la tierra, Él fue 100% hombre y siempre ha sido 100% Dios. Su palabra es fiel y verdadera, y todo lo que se ha dicho desde el principio de la Escritura hasta el día de hoy se ha cumplido, porque Él es fiel y verdadero. No hay otro que se compare a nuestro Dios. Aunque muchos quieran y pretendan levantar dioses, aunque muchos pretendan cambiar el mensaje, la claridad del poder de Dios, jamás podrán, porque Dios es grande, es poderoso. Por Él se mueven las cosas, por Él hay lluvia, por Él nace la fruta, por Él estamos vivos en este día. Y es por eso que estos versículos me impactaban cuando meditaba en ellos, porque nos habla del apóstol Pedro. Lo sabemos en el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús llama a 12 personas, 12 hombres, sus discípulos, sus seguidores, los que iban a andar con Él en donde quiera que Él anduviese. Jesús los llamó y ellos pudieron experimentar y ver la grandeza de Dios, Dios mismo encarnado enfrente de ellos. Para aclarar más, el apóstol Juan en el capítulo 1 decir, merecedor de muerte es este, buscando una blasfemia contra la ley, para que todo aquel que transgredía la ley o se iba en contra de la ley o decía algo diciendo, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Ellos no se imaginaban que Jesús era Dios mismo delante de ellos, pero su ceguera los mantuvo ahí, y fue que hicieron lo que hicieron, darle muerte a Jesús. Pero los versículos donde estamos tocando nos habla cuando Jesús fue arrestado y estaba rodeado de personas, las cuales se burlaban de Él, las cuales golpeaban su rostro, lo abofeteaban, le preguntaban diciendo, si tú eres profeta, dinos quién te está golpeando. Y en ese preciso momento, anteriormente Jesús les dijo a sus discípulos, todos se van a escandalizar. Pero Pedro dijo, yo no me voy a alejar de ti. Es posible, puedo morir contigo. Pero más adelante es donde vemos los versículos donde nos dice que Pedro estaba en el patio viendo a su maestro siendo abofeteado, viendo a su maestro siendo escupido, viendo a su maestro siendo ultrajado por aquellos que estaban ahí. Pero en ese momento se llegó la sorpresa de que una de las criadas que estaban por ahí le dijo a Pedro, tú estabas con Jesús el Galileo. Ahí fue algo impactante, en lo cual el apóstol Pedro no pudo ver, no pudo analizar, ni se acordó de las palabras que Jesús había dicho anteriormente, antes de que lo arrestaran. Pedro dijo, no sé quién es este hombre. Por primera vez está negando a su maestro, alguien que había estado con él, alguien que les había dado de comer, alguien que Pedro mismo, si vemos ahí en el capítulo 16, el versículo 7, donde nos habla que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy?
Ellos le dijeron, uno dice que Elías, Moisés. ¿Y ustedes quién piensa que soy yo? Pedro le dice, el vocero del grupo ahí, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el prometido. Pedro sabía que ahí mismo estaba Jesús, Dios mismo encarnado, pero en este momento no se acordó de eso. En ese momento dijo, no conozco a ese hombre. Imagínese que usted vaya con su padre a un lugar, o algún amigo o hermano, y le pregunten, fulano de tal es amigo o hermano tuyo, y que usted le diga, no, yo no sé de él, y tal vez han crecido juntos. Solo imagínese. Pero en este momento Pedro dijo, no sé quién es este hombre. Luego más adelante se acerca otra dama, ya él estando en la puerta del patio, y le pregunta también, tú estabas con Jesús el Nazareno. Él le dice, no conozco al hombre. Por segunda vez está negando a su maestro. Por segunda vez está rechazando, se está haciendo como el que nunca ha compartido con él. Y realmente Pedro estuvo cerca de Jesús. Realmente lo vemos en la palabra de Dios que Pedro pudo experimentar grandeza de Dios, verlo, lo palpó. Pero ahí lo estaba negando por segunda vez. Más adelante nos dice que también un grupo de los que estaban ahí, y ahí es donde queremos entrar, donde nos dice el versículo 73, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir que el ejemplo de Jesús, mediante estuvo con ellos, se les pegó todo, que aún quizás en su expresión, o en la forma de hablar, o en la forma, qué sé yo que vieron ellos, que le dijo, tu forma de hablar habla mucho, tu forma de comportarte me dice que tú has estado, que tú eres de ellos. Entonces él, por tercera vez, le dice, no conozco. Empezó a maldecir y dijo, en otras palabras dijo, bueno, que me caiga un rayo. Y yo no he estado con él. Empezó a jurar y a decir, no, yo no conozco al hombre. Pero ahí fue el momento en el cual nos habla el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahí fue lo impactante y lo más crucial para el apóstol Pedro. Fue muy impactante que este hombre salió corriendo. Y ahí nos habla y dice que lloró amargamente. ¿Sabe qué es llorar amargamente? Cuando usted hace algo indebido a la persona a quien ama. Eso, la culpabilidad de eso, lo destroza, lo parte, lo hace pedazos en su interior. Y eso es lo que experimentó el apóstol Pedro en ese momento. Su corazón se desquebrajó, su alma se angustió, porque en ese momento había negado a su maestro, aquel que había estado con ellos, aquel que les había dado palabra de consuelo, aquel que les había animado, aquel que les había dicho, sigan adelante, no tengan miedo, porque yo estoy con vosotros.
Pedro en ese momento sintió como que una estaca cruzó su corazón porque había negado a su maestro. Pedro, que cuando Jesús caminó por las aguas, y ahí lo vemos en Mateo 14, 28, Jesús caminó sobre las aguas, le dijo a sus discípulos: vayan adelantándose, yo me quedo aquí. Y él se quedó orando. Ya estando ellos en medio de la mar, se levantó una tempestad que movía, estremecía la barca, y Jesús se dirigió hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando llegó Jesús cerca de ellos, ellos vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma, se asombraron, tuvieron miedo. Pero Jesús les dijo: yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo. Pero Pedro siempre, como lo vemos en la Escritura, dijo: si tú eres, deja que yo vaya hacia ti. Jesús le dijo: ven, porque Dios no tiene problemas para nada. Él todo lo puede hacer posible. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Por muy grande que sea el problema, aunque se levante el río, que se levante, aunque se levante el huracán, que se levante delante de ti, si tú estás en la mano de Dios, si confías en Dios, si no apartas tu mirada de Él, vas a salir victorioso, porque la mano de Dios va a calmar la tempestad, la mano de Dios sabrá consolarte, la mano de Dios sabrá sanarte. Cuando estés enfermo, cuando estés angustiado, Él te va a dar la fuerza y la fortaleza para que sigas hacia adelante. Jesús le dijo: ven, Pedro. Pedro se dirigió a su maestro. Por primera vez el apóstol Pedro estaba pisando las aguas, experimentando el poder de la palabra que su maestro le había dicho: ven hacia mí. Pedro empezó a caminar, pienso yo que dio unos cuantos pasos hacia su maestro. Miraba a su maestro, mediante su fe estaba firme. Él iba caminando por las aguas. Pero cuando apartó su mirada de Cristo, cuando la puso en la tempestad, empezó a hundirse, porque empezó a dudar. Quizás empezó a decir: no es posible que yo esté caminando en medio de esta tempestad. Apartó su mirada de Cristo, puso excusa, puso a pensar, qué sé yo. Apartó su mirada de Cristo, y eso hizo que aquel apóstol se fue sintiendo y clamó a su maestro y le dijo: maestro, sálvame, que perezco. Jesús corrió y le extendió su mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe. Es decir, que le dijo: si tuviese fe, tú hubieses entrado conmigo hacia la barca, pero tu fe te faltó. Pero le dijo Dios: ten ánimo. Siempre Dios motivaba a sus discípulos, aunque puede decirle en este momento a su hermano: Dios no ha terminado contigo. Porque a través de esta palabra estamos viendo un proceso que el apóstol Pablo estuvo viviendo. El apóstol Pablo pudo ver cuando Jesús fue transfigurado, cuando Moisés y Elías descendieron y cubrieron el lugar donde estaba Jesús, Pedro y Juan y Jacobo. Que Pedro dijo: maestro, es mejor que hagamos 3 enramadas aquí. Porque experimentó una gloria tan tremenda que él no se quería ir de ahí. Y era la gloria misma del Todopoderoso, dando testimonio que aquel que estaba en medio de ellos era el Dios, y es el Dios Todopoderoso. 3 enramadas, una para ti y otra para Elías y para Moisés. Y en ese momento sucedió algo inesperado, que escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Había razón que el apóstol Pedro no se quería ir de ahí, porque cuando hay presencia de Dios no nos queremos ir de ahí. Cuando la gloria de Dios está en nuestra vida, no hay por qué ir al mundo a buscar gozo, porque en Cristo lo tenemos todo. Cuando estamos llenos de Dios no queremos nada de afuera, porque lo de afuera es pasajero, pero lo de Dios es eterno. A Dios siempre lo vamos a necesitar en cada momento de nuestra
su maestro, decía al paralítico, levántate, y aquel paralítico se levantaba por el poder de la palabra. Pudo ver también cuando le dijo a Lázaro, después de muerto de 4 días, ya su cuerpo deshecho, que su hermana dice, ya hiede, maestro, ya hiede. No es posible que quitemos la piedra. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso lo pudo ver en muchas grandezas. Pero en este momento, en estos versículos, él se olvidó de todo eso. Quizás hay momentos en los cuales te has olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida y has tratado de negar la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Quizás has tratado de negarlo y quizás dices, yo no voy a negar al maestro. Yo sería incapaz de decir que Dios no existe. Pero no necesitas decir eso. A veces con nuestro comportamiento, a veces con nuestro accionar, a veces con nuestro andar, con nuestra actitud, estamos negando la grandeza de Dios en nuestras vidas. Estamos negando y diciendo, Dios no me ha cambiado. Estamos rechazando la grandeza de Dios. Y aún algunos se atreven que cuando les pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo voy a la iglesia ahí. Tienen cara también de decir eso. Gloria a Dios. Cristianos que tienen tiempo en la iglesia y se avergüenzan de andar una Biblia. Usted ve los borrachos que se encuentran ahí en la calle. Usted ve los drogadictos, ellos no se avergüenzan porque, y aún el diablo los tiene destruidos, arruinados, destruidos, y aún ellos andan ahí gritando por las calles. Pues nosotros debemos de ser lo contrario, ya que somos renovados por la sangre de Cristo. Debemos decir, Cristo sana, Cristo salva, Cristo me ha limpiado y me ha restaurado, y aquí estoy sano y vivo para la gloria de Dios. Hay momentos en que quizás tu actuar, nuestro comportamiento hace que estamos negando la gracia de Dios, negando que somos hijos de Dios. Pero debemos de reflexionar. Por eso la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Antes, el pastor decía que Dios advierte antes, hoy en la mañana. Dios advierte antes y también después. ¿Por qué le digo? Porque antes, para que no caigamos en la trampa del diablo. Y después, para que reflexionemos y nos acordemos que Dios nos advirtió antes de que cayésemos en la trampa. Porque Dios es fiel. Dios está al cuidado de su hijo. El apóstol Pedro negó a Jesús, aun en cuanto había visto todas las grandezas, aun en cuanto había visto todos los milagros. Pero él estaba en proceso. Porque ahí es donde vemos el cambio. Y esa experiencia le ayudó. Y reconoció que solamente Dios es el único fiel y verdadero. Aleluya. Y los hombres fallamos, pero Dios permanece fiel. Déselo fuerte al Señor. Para ir avanzando, vamos a ver ahí en el capítulo 2 de Hechos 14. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Jesús mismo le dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Jesús murió y les dio promesa. Su maestro les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ahí, más tarde, vemos el cumplimiento de la promesa que hizo al apóstol Pedro reaccionar
y recibieron el poder del Espíritu Santo. En ese momento los que estaban ahí alrededor podían entender, aunque algunos habían nacido en otros países, pero ellos pudieron entender la lengua que ellos estaban hablando, de la grandeza de Dios, del poder de Dios derramado en ese momento en su propia lengua. Y ellos empezaron a decir: ¿cómo es posible que estos son de aquí, de Galilea, y hablan en nuestro idioma? Porque ellos sabían otro idioma. Ahí lo dice en el capítulo 1, si usted lo lee lentamente. Y ellos decían: pero están ebrios, están borrachos. Pero ahí es donde vemos el carácter del apóstol Pedro. Ya como no uno que negó a su maestro, sino diciendo: espérate un momento. Aquí ha surgido algo en mi vida sobrenatural, y es el cumplimiento de mi maestro que dijo que sería lleno del Espíritu Santo. Ahora es momento de accionar, ahora es momento de hablar, ahora es momento de proclamar, ahora es momento de gritar que mi maestro es fiel y verdadero, que Él nunca falla, que Él es todopoderoso. Quiero que usted reflexione, porque estamos a víspera de año nuevo. Faltan 2 días para finalizar este año. Y tome esta palabra como diciendo: bueno, Dios no ha terminado conmigo. Quizás has fallado, has negado con tu conducta de Dios y has perdido tu identidad de hijo de Dios. Pero sigue confiando en Dios. Sigue mirando a Cristo Jesús. Porque lo que le pasó al apóstol Pedro fue impactante después que fue lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, se puso de pie y le dijo: muchachos, señores, esto no están ebrios. Esto es lo dicho del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es lo que ha ocurrido en este momento. El maestro que ustedes crucificaron y mataron, ese es el verdadero Dios. Deben de confiar en Él. Y empezó a predicar, a dar las buenas nuevas de salvación. ¿Y sabe lo que ocurrió en ese momento? 3,000 almas se convirtieron al Cristo de la gloria que estaba predicando el apóstol